Hola, en esta clase vamos a comenzar a construir nuestro prototipo de Bomberman. En este caso yo ya tengo todo creado, tengo el mapa, tengo el código, tengo todo. Pero vamos a ir paso a paso, si bien como siempre insisto, este no es un curso de programación, ¿correcto? Es para que tú veas cómo funciona internamente RPG Maker y justamente qué es lo que implica crear un juego y lo que implica crear un plugin. Insisto en que aprender a programar es clave para el desarrollo de videojuegos. Así que te comento lo siguiente. En nuestra plataforma puedes acceder gratis a todos los cursos completos, incluyendo el curso de RPG Maker en V, el curso de programación, de bases de datos, absolutamente todos los cursos están allí disponibles gratis. Podés hacer cualquier curso completo, utilizar los materiales, hacerlo tantas veces como quieras, así que te invito a seguir el enlace en la descripción, entrar a nuestro sitio web y avanzar mucho más. Bien, el entorno de desarrollo que yo voy a utilizar para este proyecto es NetBeans. En anteriores proyectos he utilizado Visual Studio Code, pero al final me resulta mucho más práctico y más útil utilizar NetBeans, que es más pesado, bien, y en esencia es un entorno de desarrollo más pensado para trabajar en Java, que no tiene nada que ver con JavaScript, son cosas distintas. Así que voy a abrir NetBeans. Cuando nosotros creamos un proyecto en RPG Maker, si yo voy aquí al menú juego y pongo abrir carpeta, tenemos la típica carpeta de RPG Maker en donde está todo lo que nosotros necesitamos para trabajar. En JS o JS nosotros tenemos justamente la carpeta de plugins, que son archivos de JavaScript. Como lo que hace RPG Maker en realidad es crear un proyecto web, NetBeans detecta automáticamente los proyectos de RPG Maker y los abre como proyectos web. Por tanto, aunque yo aquí ya tengo algunos proyectos abiertos, voy a ir aquí ahora a abrir. Y aquí en mi carpeta Bomberman RPG, si yo despliego, tengo el proyecto. Este proyecto es la carpeta de RPG Maker, bien, la que creó RPG Maker. Directamente NetBeans lo detecta. Bien, ya me abre el código de Bomberman porque es lo último que estuve tocando, pero de momento lo voy a cerrar. Y como ves aquí, aparece el proyecto y si yo despliego, tengo toda la estructura de carpetas que tengo en el proyecto normalmente. Bien, desde audio hasta Super Tools Engine, que es por el plugin para crear el HUD. Bien, luego aquí en Important Files está solo el package JSON, que de momento eso no nos interesa para nada. Y por tanto aquí yo voy a desplegar JS y tenemos obviamente todos los archivos de funcionamiento en JavaScript de nuestro motor, de nuestro juego. Y aquí en plugins, bueno, la carpeta plugins que contiene todo lo que ya trae por defecto, más todo lo que yo agregué. Aquí tenemos nuestro plugin Bomberman. Bien, que ya está completo. Bueno, nosotros ahora lo vamos a crear desde cero. Para poder trabajar con esto, lo que yo voy a hacer ahora es crear un mapa nuevo. Bien, así pequeño, chiquito y en blanco. Y lo vamos a rellenar simplemente con pasto. Y vamos a poner al jugador acá. También lo que tengo que hacer ahora es desactivar Bomberman, desactivar el Super Tools Engine, porque si no va a empezar a fallar, va a empezar a buscar datos que no existen porque estoy quitando mi plugin. Así que si yo ahora ejecuto desde acá, desde RPG Maker, tengo la pantalla principal y aquí tenemos el personaje y de momento no hay nada extraño. Bien, si yo me ubico ahora en un mapa de los que ya tengo creados, tenemos allí los eventos, pero bueno, ahora no ponemos bombas, no hacemos nada. Como ya he comentado anteriormente, uno de los beneficios de trabajar con NetBeans es que
Si yo ejecuto desde NetBeans, automáticamente lo que hace esta herramienta, aunque ahora aparece ese error, luego al ejecutar por segunda vez el error ya no aparece y carga bien, es ejecutar Chrome en este caso y automáticamente ejecutar el juego. Bien, y si yo presiono F12 tengo acceso directo a la consola y puedo tener en la misma pantalla consola y juego a la vez, y eso es muy útil. Ahora, esto también tiene sus desventajas, que por ejemplo hay plugins que no funcionan bien al ejecutar el proyecto en el navegador. Bien, por ejemplo, HUD Maker no funciona en el navegador, no se ven el HUD. Ya cuando desplegas el proyecto sí, pero no a la hora de testear o de estar justamente depurando el proyecto como lo estoy haciendo ahora, no funciona. Sin embargo, otras cosas a favor son mucho más interesantes, como el hecho de poder utilizar el depurador. Bueno, tenemos entonces nuestro proyecto y de momento no tenemos plugin. Lo que nosotros vamos a hacer justamente es empezar a construirlo. Así que lo que voy a hacer aquí en la carpeta plugins es clic derecho, nuevo, JavaScript file, y voy a poner Bomberman curso, así se va a llamar ahora el plugin. Bien, borramos el texto que agrega por defecto y vamos a empezar entonces a construir nuestro plugin. Bien, nuestro código, nuestro motor de Bomberman. Lo primero, como siempre, es probar que todo está cargando bien, así que la línea básica es mostrar un mensaje en la consola, console log, y vamos a poner mi plugin funciona. Vamos a guardar y ahora lo que tenemos que hacer es venir acá y activarlo. Así que vamos a agregar Bomberman curso. Bien, lo voy a poner a esa altura, acepto, guardo y automáticamente NetBeans detecta el cambio y recarga la página aquí y yo puedo ver el mensaje mi plugin funciona. Bien, luego vemos aquí algunos avisos que no nos importan porque ya es del funcionamiento normal del motor, y además vemos también lo mismo que en la consola normal de RPG Maker, que la versión de Pixie.js que está utilizando el motor. Si nosotros vamos al sitio oficial de Pixie, podemos ver que estamos en la versión 8.2.5 y bueno, la versión que está utilizando RPG Maker es bastante antigua. Pero si bien hay formas de que nosotros actualicemos eso en nuestro motor, de momento no me preocupa porque yo no voy a utilizar directamente Pixie. Pero eso es algo igualmente a tener en cuenta, que es importante saber que el motor utiliza Pixie y que bueno, en caso de que nosotros quisiéramos ya aprender a utilizar esta herramienta y actualizar la que el motor utiliza, hay formas de hacerlo y podemos ir mucho más allá. Bien, entonces tenemos nuestro archivo que funciona correctamente. Bueno, lo primero y esencial siempre es saber cuándo se ha cargado la escena que nos interese en cuestión. En este caso, la escena que nos interesa es cuando el mapa se carga, porque a partir de ahí empieza mi juego. Bien, yo aquí en el plugin que ya tengo preparado, primero que nada tenemos todo este texto que es comentario. Lo que hace esto es justamente que aparezca, bien, aquí, si nosotros entramos, es todo este texto. Bien, que explica cómo funciona el plugin. Bien, si yo le diera este plugin a otra persona, podría utilizarlo para crear Bomberman. Bien, está bien estructurado de forma que es funcional. Obviamente hay que testearlo, como viste en la clase anterior hay un bug, lo vamos a encontrar y lo vamos a arreglar, pero este plugin sería funcional y cualquiera lo podría usar. Habría que hacer algunos ajustes y respetar un poquito más el formato de plugins de RPG Maker, pero de momento se podría distribuir. Además tenemos aquí un parámetro. Bien, el parámetro se define aquí. Y aquí se define que lo que sigue a continuación es ayuda. Exactamente cómo se definen parámetros y demás, eso está en el curso. Bien, nosotros igualmente vamos a ver aquí cómo obtenemos esos datos y cómo funciona. Bien, pero bueno, todo esto es texto
que en esencia no aporta al funcionamiento del plugin salvo por la declaración del parámetro. Todo lo demás es la explicación que se ve en el editor para que una persona X pueda usar el plugin. A partir de acá sí empieza el código. Y como ves, yo lo estructuré en distintas secciones para ir poco a poco reconstruyendo este código en nuestro plugin que ahora está vacío, pero que nosotros queremos ir completando. Bien, lo primero y esencial es que nosotros definamos aquellas cosas que vamos a tener en nuestro juego. Es decir, tenemos que sentarnos primero que nada en lápiz y papel a diseñar el prototipo. Bien, lo mínimo que voy a necesitar. Aquí en constantes, justamente yo he definido esas cosas. Bien, yo podría hacer una única declaración de constantes y declarar todo, pero lo fui separando simplemente para que el código quede más claro. Así que vamos poco a poco, copiando y pegando y explicando qué hace cada sección. NetBeans tiene también un comentario que se llama Editor Fold, que justamente me permite a mí encerrar parte del código en este comentario, en esta etiqueta, como si fuese una etiqueta HTML, y colapsar y replegar esa parte del código. En este caso, las constantes. Bien, yo defino qué son las constantes, esto simplemente es una descripción, y repliego todo ese código para que me sea más fácil navegar en un archivo que en este caso tiene 1600 líneas de código. Bien, así que vamos a copiar eso. Bien, esta es una cosa muy particular de NetBeans. Vamos a poner acá Editor Fold constantes. Bien, y para cerrar tengo que abrir comentario y cerrar con barra inclinada Editor Fold. Bien, y automáticamente todo el código que yo agregue acá lo voy a poder colapsar. Solamente sirve para eso, sirve para ordenarme. Bueno, vamos a primero copiar esta parte y ver para qué lo voy a usar. Bien, aquí yo me definí constantes. Una constante es un valor que a lo largo de todo el código no va a cambiar. Estas constantes tienen como nombre archivo, de qué se trata el archivo y qué, en este caso, qué enemigo es. Básicamente yo me estoy guardando el nombre del archivo donde va a estar la imagen del limo. Si yo voy acá y quisiera, por ejemplo, poner acá una imagen, veo que en el archivo monster es que está el limo. Entonces me estoy guardando eso. Básicamente es lo que estoy haciendo. Teniendo esos valores ya definidos, entonces si después yo quiero cambiar el archivo o me genero un limo distinto u otro monstruo distinto, solo vengo acá, cambio este valor y automáticamente todo mi código va a usar ese valor, porque yo voy a estar referenciando la constante y no voy a estar utilizando texto literal en otras partes del código. Entonces me sirve siempre tener constantes. Luego del nombre del archivo tengo que indicar cuál es el índice dentro de ese archivo en la cual se encuentra el personaje. Bien, como ves aquí hay dos filas de 4 enemigos. Tenemos el murciélago, el limo, el orco, el minotauro y los otros 4. Esto está indexado de 0 en adelante, así que el murciélago es índice 0, el limo es índice 1, el orco índice 2, 3 y así. Entonces yo me guardo el índice, en este caso el limo es índice 1. Entonces con esta constante yo sé dónde ir a buscar la imagen del limo y qué índice representa su personaje. Luego para el orco es el mismo archivo, pero tiene un índice distinto. Lo mismo para el murciélago, para el espectro. Luego indico acá dónde está dibujada la pared de ladrillos. Viene en un archivo que se llama iconos1, que es el que yo creé. Cuál es el ID de los ladrillos, la pared de concreto con su ID, el ítem de ampliador, el ítem potenciador, el ítem de vida. Así que en esencia estas constantes guardan los nombres de los archivos en donde están mis personajes y mis iconos y los índices para que yo luego pueda, mediante código, asignar la imagen que corresponde a cada elemento. Bien, inclusive aquí la puerta está en el archivo exclamación sfdur1. Bien, si nosotros nos fijamos es este archivo. Bien, y nosotros utilizamos una puerta de aquí que es la que tiene índice 5. Bien, luego me guardo cuáles son las animaciones que yo voy a utilizar.
Es decir, que me defino constantes que me indican el ID de las animaciones. Bien, la animación para cuando explota una bomba, la animación de la explosión misma, la animación de cuando un ítem se destruye, la animación de transportar al jugador, cuando un enemigo me golpea y cuando recojo un ítem. Estos números son los IDs de las animaciones. Si nosotros vamos aquí, vamos a las animaciones, el ID es el número que representa la animación. Así que si yo me fijo, la animación de que explota una bomba es la 66, así que si yo voy al 66 es esta. Por tanto, RPG Maker también me facilita eso. Yo puedo usar las animaciones que ya vienen o puedo crear las mías propias, pero ya tengo también allí un almacén de animaciones que puedo referenciar fácilmente y utilizar. Lo que hago acá entonces es guardármelas. Bien, les pongo un nombre y ya me guardo ese ID y luego es lo que voy a utilizar. Bien, lo siguiente, me guardo sonidos que voy a utilizar en el juego. Bien, sonido para cuando se coloca la bomba. De nuevo, lo que yo hago acá es referenciar el nombre del sonido. Si nosotros vamos de nuevo al editor, bien, supongamos que yo voy a agregar un evento y que voy a reproducir un sonido. Lo que yo tengo son los nombres de los sonidos. Bueno, eso es lo que me estoy guardando. Los nombres de los sonidos que quiero utilizar dentro del juego. De nuevo, el motor me facilita esa tarea porque yo puedo tener una base de datos de sonidos fácilmente accesible y luego reproducirla también muy fácilmente. Luego, aquí definimos constantes en formato de enumeración. Bien, porque son valores que se engloban dentro de un mismo concepto. En JavaScript, por lo menos hasta ahora en la versión que estamos utilizando, no existe un enumerado tal cual existe en otros lenguajes. Pero lo que se hace normalmente es simular la enumeración de cierta manera. Bien, además eso también me da versatilidad porque yo puedo guardar datos de distintos tipos. Vamos a copiar esto y vamos a explicar qué estoy haciendo a cada momento. Bien, como ves, lo que yo estoy realizando en esta parte del desarrollo es definir cosas que yo sé que voy a necesitar muy frecuentemente, que ya las tengo que tener preparadas. Bien, estoy definiendo la estructura, los datos básicos de mi juego. Bien, acá yo me defino una enumeración que me guarda los distintos tipos de movimientos que hay en RPG Maker para tenerlos accesibles, porque se me hacía difícil acordarme. Si nosotros vamos acá y queremos poner un evento, sabemos que podemos definirle un tipo de movimiento fijo, bien, para que no se mueva, aleatorio para que se mueva al azar, enfocado para que persiga al personaje y personalizado para yo definir una ruta concreta. Bien, estos movimientos dentro del motor tienen un número. Bueno, lo que yo hago es guardarme esos números de forma que me lo pueda acordar. Bien, yo sé que el movimiento fijo es 0, el aleatorio es 1, el enfocado es 2 y el personalizado es 3. Bien, luego eso lo vamos a utilizar cuando creamos distintos monstruos, unos que se muevan al azar, otros que persigan al jugador. Luego yo defino los atributos básicos de cada tipo de enemigo que definí para este juego. En este juego yo definí solamente 4 tipos de enemigos. Bien, el limo, el orco, el murciélago y el espectro. Cada uno con sus particularidades. Bien, el limo se mueve al azar y no hace mucho más. El orco va a requerir 2 golpes para poder morir, a diferencia del limo que con uno solo muere. Y además el orco persigue al jugador. El murciélago se mueve al azar pero atraviesa las paredes, vuela por encima. Y finalmente el espectro es igual que el murciélago pero es más rápido y persigue al jugador. Bien, es un enemigo más difícil de vencer. Entonces lo que yo hago justamente es guardarme eso. Bueno, la vida, es decir, cuántos golpes de bomba tiene que recibir. El enemigo va a ser 1 para el limo. No es atravesable, es decir, no va a poder pasar las paredes. La velocidad de movimiento, la frecuencia. Bien, la frecuencia es justamente esto. Que tantas veces se mueve. Bien, porque nosotros podemos definir aquí que se mueva muy rápido, pero que se mueva pocas veces por actualización. Bien, eso es lo que se define aquí en el movimiento. Bien, en esencia yo me estoy guardando esos datos para tenerlos a mano y no tener que estarme acordando.
Estoy definiendo básicamente cada enemigo como es. Bien, me estoy inventando esto. Bien, yo acá me invento atributos limo y le pongo adentro estos atributos. Bien, ¿de dónde sale aquí tipo de movimiento aleatorio? Bien, eso lo defino más abajo. Bien, y me va a servir luego para definir algunas cosas. Bien, ¿de dónde sale acá tipos de movimiento aleatorio? Es esto. Bien, entonces en esencia me definí en formato de JavaScript, porque si fuese otro lenguaje lo haría de otra manera, los atributos básicos de cada enemigo. Bien, la vida, si es atravesable o no, su velocidad, su frecuencia de movimiento y el tipo de movimiento. Bien, en esencia eso es lo que a mí me interesa tener de todos los enemigos y ya me lo generé ahí, ya me lo guardé, ya lo tengo. Ahora definimos otras constantes interesantes que vamos a necesitar. Bien, la vida inicial del jugador, es decir, cantidad de golpes que el jugador aguanta. 1. Bien, vamos a empezar de esta manera. Después, más adelante, testeando y demás, uno puede decir, bueno, me gustaría que el jugador empiece aguantando 3 golpes, porque si no es muy difícil. Bueno, vengo y cambio este valor y ya está. Entonces, yo ya me voy estructurando todo de forma que quede prolijo. ¿Cuántas vidas inicialmente va a tener? Es decir, ¿cuántas muertes puede tener? 3. Bien, vamos a empezar con 3, que es lo habitual, que es la forma en que el juego original estaba estructurado, pero podemos luego cambiar eso. Cantidad de bombas que inicialmente puede poner, 1. La potencia inicial, es decir, el alcance de cada bomba, cuántas celdas afecta una vez que explota, 1. Bien, para izquierda, derecha, arriba y abajo. Las bombas sabemos que explotan después de un tiempo determinado. Ponemos esto en milisegundos. En este juego nosotros vamos a hacer que las bombas exploten en un rango de entre 3 y 4 segundos. Bien, no todas explotan igual. Algunas explotan a los 3 segundos, otras a los 3 y medio, otras a los 4. Nosotros vamos a sortear aleatoriamente ese rango de valores. Y podríamos cambiarlo. Luego podemos querer hacer que el rango sea menor o mayor o que no haya rango. Cuando la explosión aparece en el mapa, ¿cuánto tiempo tiene que estar la celda explotada, digamos? ¿Cuánto dura? Bien, en este caso lo definimos como 1 segundo. Bien, pero nuevamente son valores que después hay que testear y probar y ver si 1 segundo está bien, capaz que hay que ponerlo en medio segundo, capaz que hay que poner 1 segundo y medio, capaz que hay que cambiarlo. De momento, jugando el juego original, más o menos es 1 segundo que dura la explosión una vez que aparece en el mapa. Bien, todas esas son cosas que tenemos que ir definiendo. Luego, nosotros sabemos que en Bomberman, cuando se impacta la puerta con una bomba, la puerta de escape, si nosotros la hacemos explotar, aparecen enemigos nuevos. Bien, lo cual no es algo bueno para el jugador. Bien, la idea es que no explotes la puerta, que mates todos los enemigos y luego cruces la puerta. Pero si por accidente una bomba golpea la puerta, salen enemigos. Bien, yo aquí defino que la cantidad de enemigos que aparecen sea entre 5 y 10. Al azar. Bien, te pueden aparecer 5, 6, 7, 8, 9 o 10 cada vez que golpeas la puerta. Bien, todo eso de momento son solo números guardados ahí. No están dando ningún tipo de funcionamiento. Son solo constantes que yo me estoy guardando porque después las voy a usar. No he programado nada de comportamiento. Mi código todavía no hace nada. Solo tenemos valores. Bien, y luego acá yo me defino las constantes de los note tags. Bien, de los comentarios. Los note tags son justamente estas cosas que yo agrego aquí en los eventos o por ejemplo en el mapa. Bien, y aquí dentro de la base de datos nosotros además podemos tener notas en los actores, podemos tener en los roles, en las habilidades, en los objetos, en las armas, en las armaduras, en los enemigos. Los grupos de enemigos no tienen notas. Los estados sí tienen notas. Las animaciones no. Los tilesets sí. Los eventos comunes no. Y bueno, ya aquí no tenemos más elementos del juego. Luego dentro del mapa nosotros podemos agregar notas en el mapa y en los eventos. Y esas notas las vamos a utilizar dentro del código fuente para obtener información. Bien, en este caso, en el mapa nosotros utilizamos
notas para definir si la puerta se coloca de forma aleatoria o no, cuáles son los enemigos que va a haber dentro del mapa, cuál es la posición inicial en la que el jugador va a empezar y cuál es el evento plantilla que vamos a utilizar. Todo esto lo vas a entender luego. Bien, y luego dentro de los eventos nosotros definimos si el evento es un enemigo, una pared de ladrillo o una pared de concreto, y luego, en caso de que sea un enemigo, tenemos que decir qué enemigo es. Bien, si nosotros miramos aquí el plugin, en la explicación todo eso está dado. Bien, cuando uno va a crear un evento, tiene que añadir esta etiqueta en el evento, este node tag. Y tiene que definir aquí un valor, ninguno, si es una bomba, porque podríamos querer crear una bomba manualmente, ponerla en el mapa en tiempo de diseño y no en tiempo de ejecución. Un enemigo, una pared de concreto, una pared de ladrillo o un ítem. Podríamos incluso querer poner ítems sueltos por ahí, no ocultos. Entonces para eso me sirve esa etiqueta y acá se explica cómo se usa. Dependiendo del tipo de evento que yo asigno, tengo que indicar luego algunas cosas más. Si el tipo de evento es una bomba o una pared de concreto, no hay nada que agregar. Si es una pared de ladrillo, podemos indicar, si queremos, que la pared contenga un ítem oculto. Pero no es obligatorio. Y si es un enemigo, sí o sí tenemos que indicar qué tipo de enemigo es, teniendo que escribir esta etiqueta, dos puntos y el tipo de enemigo, que puede ser limo, orco, murciélago, espectro o custom. Si yo quisiera especificar un enemigo que no está predefinido, quiero crearme un nuevo tipo de enemigo con un comportamiento distinto. Bien, en caso de que yo especifique que mi enemigo se comporte de una forma distinta a las predefinidas, yo tengo que indicar entonces la velocidad, la frecuencia de movimiento, si es atravesable o no, el tipo de movimiento, y con eso, inclusive entonces, con este núcleo podemos crear enemigos nuevos en tiempo de diseño que no estén preprogramados, porque el murciélago, el limo, el orco y el espectro ya están preprogramados, los vamos a programar acá, pero podemos querer crear otros tipos de enemigos nuevos teniendo estas variantes. Bien, podemos elegir el tipo de movimiento, si es atravesable o no, y cómo se mueve. En esencia, cómo se configura cualquier evento dentro de RPG Maker. Bien, inclusive podemos definir la vida, es decir, cuántos golpes tiene que recibir. Bueno, si es un ítem, si tiene un ítem oculto. Bien, y uno puede decir, ¿y de dónde sacaste esto, Vladimir? Me lo inventé. Me lo acabo de inventar. Bien, luego, dentro del código, yo voy a justamente esperar esta estructura que me acabo de inventar y voy a obtener información en base a asumir que esa estructura se cumple. Y si esa estructura no se cumple, puedo mostrar un error o hacer que el plugin falle. O sea, de hecho va a fallar. La idea sería que muestre un error y que no se caiga así sin mostrar nada. Bien, aquí nosotros entonces definimos el orden de los mapas cuando se va avanzando de nivel. Y aquí se explica cómo se configura el mapa. Bien, cómo se utiliza la etiqueta de la puerta aleatoria, de los enemigos disponibles, cómo se utiliza. Bien, esto, más allá de que uno coloca manualmente los enemigos en el mapa, sirve sobre todo para cuando la puerta explota, saber qué enemigos tienen que aparecer. La posición inicial del jugador es importante y el evento plantilla también es importante para crear eventos dinámicos, tal como hicimos con el buscaminas. Bien, aquí se explica cómo funciona el evento plantilla y qué debe contener. Bien, porque tiene que sí o sí respetar una estructura. En este caso está ubicado acá y tiene que sí o sí contener el script colisión con jugador, porque es donde nosotros vamos a controlar que el jugador colisiona con un enemigo y nada más. Bien, y aquí la etiqueta evento ninguno. Bien, respetando eso, entonces nosotros vamos a tener de dónde copiar los eventos que queremos que aparezcan en el mapa. Como vimos en el buscaminas, RPG Maker está pensado para que los eventos se ubiquen en el mapa en tiempo de diseño, es decir, ahora, en este momento. Pero si yo quiero crear eventos en tiempo de ejecución, de forma dinámica, cuando el juego ya está funcionando, quiero poner eventos que no están, como por ejemplo cuando la puerta explota, quiero que aparezcan nuevos enemigos que no están,
y no me voy a poner a crear un montón de eventos por ahí en una parte del mapa y usar esos eventos, porque me parece que eso es sucio y es feo. Lo que quiero es que aparezcan de forma dinámica. Entonces yo voy a usar ese evento como plantilla, voy a crear esas copias y las voy a poner en el mapa. Esto implica un montón de cosas que hay que tener en cuenta, y de hecho algunas no están solucionadas en este prototipo, pero como es un prototipo, la idea es probar el funcionamiento y luego ya uno después se va a meter a fondo a solucionar cuestiones más complejas. Más allá de que este prototipo en particular tiene mucha complejidad. Bien, en este caso además, este evento tiene ID 184 y eso es algo que nosotros aclaramos acá en el mapa. Bien, que tiene ID 184 y está en la posición 00 en este caso. Podría estar en otra posición. Por eso nosotros tenemos la posibilidad de armar nuestro mapa como queremos y lo configuramos como queremos. Bien, en este caso, este es otro mapa. El evento plantilla tiene ID 1. También está en la posición 00. La posición inicial del jugador es la 2-4. Y aparece orco, murciélago y limo. Y la puerta no se coloca de forma aleatoria, sino que la coloco yo en tiempo de diseño. En este caso, la puerta está colocada acá. Bien, para el ladrillo tiene un ítem oculto que es la puerta. Entonces acá estas constantes lo que hacen es definirme esos nombres de etiquetas. Como ya dije, los nombres me los inventé yo. Lo que estoy haciendo acá es guardármelos, tenerlos de forma que luego los pueda usar. Bien, este es un comentario para yo acordarme a qué etiqueta hace referencia a cada grupo de constantes. Bien, para la etiqueta, cuando nosotros definimos el tipo de evento, hay que escribir ninguno, bomba, enemigo, pared concreto, pared ladrillo, ítem y explosión. Básicamente esos son los valores que yo me estoy guardando acá. Luego me guardo cuáles son los valores para escribir los nombres de los enemigos. Luego me guardo cuáles son los valores para definir el tipo de movimiento cuando estoy definiendo un enemigo de forma custom, bien, o personalizada. Y luego también me defino el nombre de los ítems para cuando yo quiero ocultar un ítem. Bien, por ejemplo, ocultar una puerta, ocultar una bomba. Si nosotros vamos acá, por ejemplo, hay un ítem oculto. Bien, si nosotros nos fijamos, tenemos la etiqueta BMB, evento, ítem oculto, vida. Bien, yo acá me estoy guardando justamente que para esconder una vida hay que escribir vida. Bien, y que la etiqueta es esta. Pero eso todavía no está programado. Bien, solamente me estoy guardando los valores para tenerlos a mano porque son valores fijos que siempre van a ser los mismos, no van a variar. Bien, finalmente me termino de definir algunos tipos más que son enumeraciones y que me permiten justamente luego poder utilizar. Bien, ¿cuáles son los tipos de ítem que van a existir en el juego? Bueno, ninguno, ampliador, potenciador, vida y puerta. Como en JavaScript no existen enumerados tal cual, tengo que simular la enumeración. Bien, por lo menos hasta la versión actual de JavaScript no hay enumeraciones. Seguramente luego las va a haber. Entonces lo que se hace es definir el tipo y luego dentro ponerle atributos y a esos atributos ponerle algún valor, que puede ser números, texto, lo que sea, pero la condición es que esos valores no se repitan, que sean distinguibles unos de los otros, nada más. Entonces lo que yo hago siempre es ponerle números que van increciendo, bien, van aumentando y ya está, simplemente para que se diferencien. Da igual el número, acá yo le puedo poner cualquier cosa, mientras no se repita dentro de este elemento ya está. Bien, del mismo modo me defino los tipos de enemigos, les pongo un nombre y un valor que no se repita y los tipos de evento que podemos tener. Bien, que son ninguno para ciertas configuraciones, una bomba, una pared de concreto, pared de ladrillo, un ítem, un enemigo y una explosión. Todos esos son los tipos de evento que nosotros podemos tener, que van a aparecer en el mapa. Bien, las explosiones van a aparecer, tienen que aparecer de forma dinámica. Bien, no las puedo poner, no tiene sentido colocar una explosión directamente acá en tiempo de diseño, sino que tiene sentido poner una explosión en tiempo de
ejecución. Así que con esto nosotros ya hemos definido básicamente los datos mínimos necesarios que necesitamos tener para que nuestro juego funcione. Bien, en la siguiente clase lo que vamos a hacer es detectar cuando entramos en el mapa, bien, que dije que es una de las primeras cosas que tenemos que hacer, pero acá primero teníamos que definir todo esto, y luego definir cómo va a ser la estructura de nuestro juego en sí. Bien, necesitamos tener algo que me permita saber el estado del Bomberman en sí, porque RPG Maker tiene todo para saber el estado de el juego RPG. Bien, en qué mapa estoy, el nivel del personaje, qué personajes tengo en la partida, si tengo compañeros o no. Todo eso que ya sabemos que es lo típico de RPG Maker. Bueno, pero ahora yo voy a necesitar tener una estructura Bomberman. Entonces me toca crear algo para eso. Bien, eso lo vamos a hacer en la siguiente clase.